El cuarto ventrículo es una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo que está localizada entre el tronco del encéfalo por delante o ventral y el cerebelo por detrás o dorsal. Tiene una forma de tienda o de carpa cuya base anterior se corresponde con el tronco del encéfalo y cuyo techo, el cual es posterior o dorsal, se corresponde con el cerebelo y otras estructuras del sistema nervioso. Además, este último presenta un vértice, el cual está localizado a nivel de una depresión denominada fastigio. Por otro lado, esta cavidad ventricular presenta distintas comunicaciones. Hacia el rostral superior vemos un conducto denominado acueducto mesencefálico, ya que se encuentra a nivel del mesencéfalo. Este comunica el tercer ventrículo, que es otra cavidad ventricular del diencéfalo, con el cuarto ventrículo. Para entender los límites, es decir, las paredes del cuarto ventrículo, vamos a ver en sucesivas disecciones desde distintos ángulos estas paredes. Lo primero que haremos es ver desde una pista dorsal o posterior esta región del sistema nervioso central. Observamos en la línea media al tronco del encéfalo. Hacia la derecha, parte del cerebelo, y hacia la izquierda la porción petrosa del hueso temporal. Recordemos que el tronco del encéfalo está formado desde caudal hacia rostral por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Para aprovechar esta disección veremos otras estructuras nerviosas. Tenemos a los nervios accesorios o nervios espinales, los nervios vago, nervio glosofaringeo del lado izquierdo, nervio hipoglosos, nervio vestíbulo coclear y nervio facial yéndose el conducto auditivo interno, los nervios trigéminos y por último los nervios trocleares, los cuales nacen inmediatamente por debajo de los folículos inferiores. Además observamos a las arterias vertebrales, derecha e izquierda, las arterias cerebelosas posterior-inferiores, las cuales son una fuente de irrigación importante hacia el bulbo raquídeo, el núcleo dentado, el cual es un núcleo profundo del cerebelo, y vemos claramente cómo su principal eferencia, que es el pedúnculo cerebeloso superior, se dirige hacia el mesencéfalo. Justamente, recordemos que el mesencéfalo se conecta a través del cerebelo, a través del pedúnculo cerebeloso superior. En el área sombreada celeste y la línea punteada en celeste vemos a los tubérculos grácil y tubérculos cuneiformes, los cuales forman parte de una vía nerviosa sensitiva que se denomina sistema de la columna dorsal lemniscomedial. Bien, comencemos con la pared ventral, que es la pared anterior o piso del cuarto ventrículo. También se la denomina fosa romboidea, y esto es debido a que tiene forma de rombo. Está formada por dos triángulos, un triángulo superior de vértice superior y un triángulo inferior de vértice inferior. El primero se corresponde con la protuberancia o puente y el segundo se corresponde con el bulbo raquídeo. Encontramos en la fosa romboidea una serie de depresiones y de eminencias. En la línea media el surco mediano. Hacia los lados las eminencias mediales, las cuales se forman por una estructura subyacente que son los fascículos longitudinales mediales, los cuales intervienen en la mirada conjugada, es decir, en los movimientos oculares. Hacia inferior vemos los colículos faciales, los cuales están formados por unas estructuras subyacentes, las cuales son la rodilla interna del nervio facial que rodea a un núcleo que es el núcleo del accumbens. Los trígonos del hipogloso, formados subyacentemente por los núcleos del hipogloso, y los trígonos del vago más lateralmente. Observamos el surco limitante hacia lateral, el cual en su parte superior o rostral forma las fobias superiores y en su parte inferior o caudal forma las fobias inferiores. El complejo nuclear coclear, el cual está formado por dos núcleos, el núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral. Es muy importante reconocer estos reparos anatómicos porque no es lo mismo una lesión a este nivel que una lesión a este otro. Si se lesiona a este nivel el tronco del encéfalo, se produce, por un lado, una parálisis motora de los músculos de la mímica, es decir, de los músculos de la cara, y si llega a ser lo suficientemente profunda, también va a dañar al núcleo del adducens, y por ende también produciría una parálisis del músculo lateral del ojo. En cambio, si se lesiona este sector del tronco encefálico,
se produciría una parálisis de los músculos de la lengua. Por eso el paciente vendría con una sintomatología totalmente distinta dependiendo el lugar de la lesión. Otra área importante a mencionar es el área vestibular, las cuales están representados por los núcleos vestibulares que se relacionan con el equilibrio. Una estructura importante a tener en cuenta, que las mencionaremos más adelante, es la tela coroidea. La tela coroidea está formada por dos capas, una capa de ependimaria, es decir, células ependimarias, y otra capa de tejido conectivo llamado pia madre. Cuando un vaso protruye a través de la tela coroidea, forma lo que se conoce como plexo coroide, el cual produce el líquido cefalorraquídeo que llena las cavidades ventriculares. Pared lateral. Cuando hablamos de la pared lateral del cuarto ventrículo, nos referimos a las estructuras que se encuentran en este sector, este sector, este sector y este sector. Es decir, nos referimos a los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Vamos a verlo más detalladamente. En verde vemos el pedúnculo cerebeloso superior y en violeta el pedúnculo cerebeloso inferior. Observen cómo el pedúnculo cerebeloso medio queda muy lateral. Pero hagamos un paréntesis. Según el García Porrero y el Haynes, el pedúnculo cerebeloso medio forma parte del límite lateral del cuarto ventrículo. Sin embargo, la disección anatómica muestra que ello no es así. Por otro lado, recordemos en este corte sagital, donde observamos bien el cuarto ventrículo, que el techo del cuarto ventrículo está formado por dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Observen además cómo este sector, que se marca con el láser, representa justamente al pedúnculo cerebeloso superior, mientras que este otro sector, que forma más bien en la línea, que se encuentra más bien en la línea media, es el velo medular superior. Entonces, el techo, la mitad superior del techo del cuarto ventrículo, está formado por los pedúnculos cerebelosos superiores, tanto a derecha como a izquierda, los cuales han sido resecados en parte para observar mucho mejor la fosa romboidea, y entre medio se extiende el velo medular superior, que cierra justamente el espacio entre estos dos pedúnculos cerebelosos superiores. Más hacia caudal, es decir, la mitad inferior del techo del cuarto ventrículo, encontramos al velo medular inferior y a la tela coroidea. Estas subestructuras además se extienden hacia lateral, formando una extensión del cuarto ventrículo que se conoce como receso lateral. Entonces vamos a hacer un pequeño rodeo por esta estructura, por esta extensión denominada receso lateral. Bien, si reclinamos estas estructuras y nos acercamos un poco más, nos metemos de lleno al receso lateral, que es esta extensión del cuarto ventrículo. El receso lateral está delimitado hacia ventral o anterior y hacia rostral o superior por esta línea punteada que representa el pedúnculo cerebeloso inferior, que observen cómo viene desde el bulbo raquídeo, se dirige hacia rostral, hacia superior, luego se curva hacia dorsal, hacia posterior, para dirigirse hacia el cerebelo. Por otro lado vemos al velo medular inferior delimitándolo, y también a la tela coroidea con el plexo coroideo, que ya sabemos cómo está constituido. En resumen, el receso lateral está delimitado por el pedúnculo cerebeloso inferior en su lado anterior o ventral, por el pedúnculo cerebeloso inferior en su lado rostral o superior, porque recordemos que se curva. En cambio, por su lado caudal está delimitado por la tela coroidea y el velo medular inferior. Ahí observamos el complejo nuclear coclear. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Observemos el receso lateral del lado izquierdo. Fíjense cómo se aprecia muy bien el velo medular inferior que se dirige hacia el flóculo. Por otro lado, hacia inferior vemos el plexo coroideo, el cual se adhiere a la tela coroidea. Entonces, para observar así al receso lateral, lo que se hizo fue cortar la unión telovelar, es decir, la unión entre la tela coroidea y el velo medular inferior. En esta vista dorsal del tronco del encéfalo vemos el plexo coroideo con ese aspecto típico de L, pero recordemos que si tenemos el del otro lado, el del lado izquierdo, tendrá una forma de T con dos segmentos verticales.
pared dorsal o posterior o techo del cuarto ventrículo, específicamente la mitad inferior. Para ello tendremos que abordar la región en este sentido. Entonces, observamos desde una vista inferior o caudal al bulbo raquídeo, al cerebelo. Esta parte específicamente es la úvula y vemos cómo se empieza a reclinar hacia los lados las amígdalas. Esta estructura blanquecina representa a la tela coroidea y este foramen se denomina foramen de Magendie, el cual comunica el cuarto ventrículo con la cisterna magna, a través del cual fluye el líquido cefalorraquídeo. Vemos que si reclinamos bien la amígdala derecha, observamos mucho mejor la tela coroidea y esta zona denominada velo medular inferior. Fíjense como el velo medular inferior, dependiendo del preparado anatómico, puede ser más blanquecino o igual de transparente que la tela coroidea. Acá vemos la úvula y esta es la amígdala izquierda. Resecamos ambas amígdalas y apreciamos en este otro preparado el velo medular inferior del lado izquierdo, el velo medular inferior del lado derecho, la tela coroidea del lado derecho junto con su plexo coroideo, mientras que en el lado izquierdo fue resecada esta tela coroidea, observando muy bien el receso lateral y el cuarto ventrículo. Pared dorsal, posterior techo, mitad superior. Para ello tendremos que abordar la región en este sentido. Recordemos que esta estructura que se encuentra acá es el velo medular superior, el cual se encuentra entre los dos pedúnculos cerebelosos superiores. En esta vista superior, es decir, rostral, observamos al pedúnculo cerebeloso superior del lado derecho y el pedúnculo cerebeloso superior del lado izquierdo. Estos son los colículos inferiores. Acá observamos al nervio troclear, naciendo inmediatamente por debajo de los colículos inferiores. Y vemos que ha sido resecado el velo medular superior para observar el cuarto ventrículo. Resecamos aún más el techo, la mitad superior del techo del cuarto ventrículo, es decir, resecamos los pedúnculos cerebelosos superiores del lado derecho y del lado izquierdo y vemos mucho mejor todavía el cuarto ventrículo. Observamos el nódulo, las amígdalas alrededor, el velo medular inferior y además el plexo coroideo que está adherido a la tela coroidea. Es decir, en esta vista podemos ver además también lo que es la mitad inferior del techo del cuarto ventrículo. Observen que se puede ver la fosa romboidea, el surco mediano, el folículo facial, las eminencias mediales. No confundir esta estructura con el pedúnculo cerebeloso superior. Esta estructura que se encuentra acá es el pedúnculo cerebeloso medio. Las flechas están marcando la entrada hacia los recesos laterales. Ahora vamos a ver el techo del cuarto ventrículo desde una vista anterior. Para ello vamos a resecar distintas estructuras del tronco del encéfalo. En esta vista anterior o ventral del tronco encefálico vemos la protuberancia, el bulbo raquídeo y vamos a ir resecándolo de a partes. Se aprecia muy bien una depresión en el centro que se denomina fastigium, que dijimos que es el vértice del techo del cuarto ventrículo. Hacia superior observamos el velo medular superior y hacia los lados tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores, los cuales todavía quedan bastante ocultos por la protuberancia. Más hacia inferior vemos la mitad inferior del techo del cuarto ventrículo representado por la tela coroidea y para poder ver observar la otra estructura que es el velo medular inferior tendremos que ir resecando mucho más. Por otro lado, recordemos que estos forámenes se denominan forámenes de Luschka, que se encuentran a nivel de los recesos laterales y comunican el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo que se encuentra a nivel de la protuberancia y el cerebelo, es decir, el espacio subaracnoideo que está a nivel del ángulo ponto cerebeloso. El foramen de Luschka está situado entre el nervio facial, el nervio vestibulococlear hacia arriba rostral, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago hacia ventral o anterior y el flóculo hacia dorsal o posterior. A través de él protruye el plexo coroideo para salir por este foramen. Vamos resecando distintas partes del bulbo raquídeo y observamos mucho mejor esta extensión lateral del cuarto ventrículo que se llama receso lateral. Ampliamos, observamos mucho mejor esta
esta T con dos segmentos verticales. Resecamos ahora sí ambos lados y vemos muy bien los recesos laterales tanto de derecha como izquierda. La tela coroidea en toda su extensión, la cual si la retiramos, vemos muy bien ahora sí el velo medular inferior, que dijimos que estas dos estructuras forman parte de la mitad inferior del techo del cuarto ventrículo. En este esquema del Nieuwenhuis, que es un libro muy interesante, vemos la disposición que tienen los pedúnculos cerebelosos medios, superiores e inferiores. Y es muy interesante justamente para entender mejor los límites del cuarto ventrículo. El 10 marca la conexión entre la protuberancia y el cerebelo, es decir, el pedúnculo cerebeloso medio, el cual está muy lateral. El 11 es el núcleo dentado, cuya principal diferencia es el 4, que es el pedúnculo cerebeloso superior. El 8 y el 9 representa el pedúnculo cerebeloso inferior, que se sitúa entre el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso superior. Como se puede apreciar muy bien en esta disección anatómica realizada por el auxiliar docente Maximiliano Avendaño, que también es miembro del ANEMIC, vemos esta disposición que describimos previamente de los pedúnculos cerebelosos. Es una vista superior, rostral, del cerebelo, parte del cerebelo y del tronco del encéfalo. Observamos que se resecó parte del cerebelo para ver el núcleo dentado, un núcleo del cerebelo, cuya principal diferencia son los pedúnculos cerebelosos superiores, los cuales se dirigen al mesencéfalo. Lateralmente tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, que conecta protuberancia con cerebelo, y entre los dos se dispone el pedúnculo cerebeloso inferior, que viene justamente del bulbo raquídeo, se sitúa entre ambos pedúnculos cerebelosos medio y superior, y luego se dirige hacia medial para llegar al vértice del cerebelo. Esta fue la bibliografía utilizada. En esta página van a encontrar las distintas fotografías de disecciones de Roton, de la colección de Roton, tanto en 2D o en 3D, totalmente gratuitas. Si tienen alguna pregunta se pueden comunicar por alguno de estos medios. Muchas gracias por su atención.